Nuestra comprensión del pasado está en constante evolución gracias a nuevos hallazgos arqueológicos que revelan diferentes aspectos de la historia. Entre estos descubrimientos hay algunos que insinúan la existencia de enormes gigantes que vivieron en la Tierra mucho antes que nosotros. Recientemente ha ganado la atención un descubrimiento innovador en Irak significativo que implica el descubrimiento de una tumba enorme que tiene el potencial de cambiar completamente nuestra visión de la historia antigua de la Tierra. La tumba reveló restos que plantean preguntas intrigantes. ¿Podría ser este el lugar de descanso final del legendario Gilgamesh? La figura descrita en la epopeya, si es así, ¿era Gilgamesh como se representa en el mito, una figura histórica real nacida de la unión de una diosa inmortal y una mesopotámica en lugar de solo una leyenda? Este descubrimiento tiene el potencial de descubrir secretos antiguos y proporcionar respuestas a preguntas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar de la vida de Gilgamesh y todo lo que rodea su historia y la ubicación de dónde podría estar su tumba. Además, desentrañaremos si realmente existió o no a través de estos 7 tópicos. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 7. Un río de historia y crisis. El río Éufrates es un río importante en Asia Occidental conocido por su longitud e importancia histórica. Comienza su viaje en Turquía, serpenteando a través de Siria e Irak antes de fusionarse con el río Tigris y finalmente desembocar en el Golfo Pérsico. Este notable río se extiende a lo largo de aproximadamente 1.700 millas y tiene una vasta cuenca que cubre un área de alrededor de 190.000 millas cuadradas. Los niveles de agua del río tienden a aumentar notablemente entre abril y mayo debido al aumento de las precipitaciones y al derretimiento de la nieve. A pesar de estos cambios, el río todavía alberga restos de su cauce original. La vegetación, por ejemplo, a medida que atraviesa las montañas del sudeste de Turquía, pasa a través de un bosque de Serik. Además, las orillas del río Éufrates albergan una amplia gama de vida vegetal, incluidas hileras y ciruelos, pistachos y robles. En regiones con menos precipitaciones, a menudo se pueden encontrar granos de cereales como el trigo, el centeno y la avena que prosperan a lo largo de sus orillas. Esta rica diversidad de flora y el significado histórico del río hacen del Éufrates una parte integral del paisaje natural y cultural de Asia Occidental. El río Éufrates no solo ofrece una belleza natural impresionante, sino que también posee una inmensa importancia histórica. A lo largo de los siglos, numerosas ciudades antiguas florecieron a lo largo de sus orillas, como Sir, Nippur, Shurpak, Mariur. Estas ciudades prosperaron porque el agua del río era como una riqueza que proporcionaba su suelo fértil para la agricultura y sustentaba a las comunidades que se asentaron allí. Lamentablemente, el río Éufrates se enfrenta actualmente un desafío importante. Se está secando. La causa principal de esta disminución es la reducción de las precipitaciones en la región. Además, las sequías prolongadas y los impactos del cambio climático, incluido el aumento de las temperaturas, está exacerbando aún más la situación. Este es un hecho preocupante ya que amenaza tanto la belleza natural e importancia histórica que se han asociado durante mucho tiempo con el río Éufrates. El secado del río Éufrates está causando graves problemas a más de 7 millones de personas que viven en la zona. Sus cosechas están fallando, lo que ha obligado a aproximadamente 800 familias a abandonar sus aldeas en busca de mejores condiciones. Curiosamente, en la Biblia cristiana, el río Éufrates tiene mejores perspectivas, ya que algunos creen que su secado es una señal del inminente fin de los tiempos. Además, se cree que este río está estrechamente relacionado con la ubicación del Jardín del Edén, que es un tema de mucho debate entre los académicos. Si bien no está claro si la sequía del Éufrates simboliza el fin del mundo, sin lugar a dudas plantea desafíos importantes para quienes dependen de él para su suministro de agua y sus necesidades agrícolas. Lamentablemente no existen soluciones rápidas para reponer el río Éufrates, especialmente teniendo en cuenta los bajos niveles récord de precipitaciones anuales en la región. Además de la sequía del río, recientemente han salido a la luz numerosos descubrimientos antiguos que asombran al mundo. Estos hallazgos arrojan nueva luz sobre nuestra comprensión de la historia y son prueba del rico patrimonio del Éufrates. Número 6. Pistas arqueológicas sobre una antigua leyenda. En 2003, arqueólogos en Irak hicieron un descubrimiento intrigante que provocó entusiasmo en todo el mundo.
creyeron haber tropezado con la tumba perdida hace mucho tiempo de una figura legendaria llamada Gilgamesh. Ahora, quizás te preguntes quién era exactamente Gilgamesh. Bueno, era un prominente gobernante de la antigua ciudad sumeria de Uruk, y su historia no solo es fascinante sino también increíblemente antigua, y se remonta al tercer milenio antes de Cristo. La historia de Gilgamesh, conocida como la epopeya de Gilgamesh, fue inscrita en tablillas de arcilla sumerias, lo que la convierte en una de las más antiguas registradas historias de la historia de la humanidad. Esta historia épica sirvió como una conmemoración de la vida de Gilgamesh, quien gobernó la ciudad de Uruk a mediados del siglo 27 a.C. Uruk no era una ciudad común y corriente, era una de las ciudades más influyentes y duraderas del siglo XIX. Curiosamente, el mismo nombre Irak podría tener su origen en Uruk, aunque también esta afirmación es un tema de debate entre los estudiosos. Ahora, ¿por qué es tan importante la epopeya de Gilgamesh? Este texto antiguo nos proporciona información valiosa sobre la civilización de la antigua Mesopotamia, sus creencias y su forma de vida. Además de la importancia de la cosmovisión, Uruk también se extendió más allá de sus historias, ya que prosperó durante siglos gracias a su papel crucial en el antiguo comercio marítimo. Esta red comercial conectó al Mediterráneo, el Golfo y la India, haciendo de Uruk un centro fundamental para el comercio y el intercambio cultural. Sin embargo, esta prosperidad finalmente llegó a su fin en el siglo III a.C., cuando la región fue conquistada por una dinastía persa. Estos conquistadores redirigieron deliberadamente el comercio hacia rutas interiores, lo que marcó el declive de la prominencia de Uruk. El notable descubrimiento realizado en 2003 tiene una gran importancia porque se parece mucho a las descripciones encontradas en la epopeya de Gilgamesh. Los arqueólogos exploraron más de 100 hectáreas de la antigua ciudad y revelaron estructuras que se parecían a los jardines y campos descritos en la epopeya. Además, descubrieron casas que tenían características babilónicas distintivas, pero antes de adelantarnos, echemos un vistazo más de cerca a la enigmática figura de Gilgamesh, quien ha cautivado la atención de eruditos, teólogos y arqueólogos durante generaciones. Mientras que textos antiguos como la epopeya de Gilgamesh lo retratan como un semidios y héroe de Uruk en Mesopotamia, una pregunta convincente persiste. ¿Fue Gilgamesh una figura histórica real? Esta intrigante posibilidad se debe a los mitos y leyendas que rodean a Gilgamesh y podría tener sus raíces en acontecimientos históricos reales. Ha sido un tema de discusión en el campo de la arqueología. Gilgamesh no es simplemente un personaje confinado a la mitología mesopotámica. Los cuentos y epopeyas centrados en él sirven como documentos históricos invaluables que nos ofrecen vislumbres de la cultura, la religión y las normas sociales de la antigua Mesopotamia. Aunque la epopeya de Gilgamesh pertenece principalmente al ámbito de la mitología, los entornos históricos y geográficos que retrata tienen un peso significativo. Por ejemplo, la ciudad de Uruk, donde se dice que gobernó Gilgamesh, es un sitio arqueológico bien documentado. Por lo tanto, si Gilgamesh realmente existió, es lógico que hubiera vivido durante una época consistente con el escenario y las circunstancias épicas. A la luz de esto, la cuestión de si Gilgamesh fue una figura histórica no es del todo inverosímil. Ahora retrocedamos unas décadas para explorar cómo surgió la epopeya de Gilgamesh. Número 5. El descubrimiento épico de George Smith. A mediados y finales del siglo XIX, una nueva y fascinante área de estudio comenzó a cautivar las mentes de eruditos y aventureros. Este campo se llamó aerología y se centró en investigar la historia arqueológica y lenguaje de la antigua Mesopotamia con un énfasis particular en Asiria y Babilonia. Los inicios de esta búsqueda académica se pueden vincular a los esfuerzos pioneros de varias personas clave y uno que se destaca entre ellos es George Smith. El camino de George Smith para convertirse en un erudito pionero fue todo menos convencional. Inicialmente empleado como grabador, su hambre de conocimiento lo llevó a un museo británico donde se embarcó en un viaje de autoeducación. Aprendió por sí mismo varios idiomas antiguos, incluido el acadio, el idioma en el que se originó la epopeya de Gilgamesh. Escrita originalmente por este extraordinario personaje, la experiencia adquirida finalmente le valió un puesto en el museo. La década de 1870 marcó un periodo verdaderamente trascendental en el mundo de la asiriología.
Esta importante época fue testigo de los notables esfuerzos de George Smith, quien hizo una contribución transformadora a este campo en el momento en que comenzó a examinar una vasta colección de tablillas uniformes desenterradas de la biblioteca de Ashurbanipal en Nínive. En medio de estos extensos escritos antiguos, Smith se topó con fragmentos que despertaron su curiosidad. Estos fragmentos eran distintos de los códigos legales o registros comerciales habituales, en cambio, parecían ser parte de una narrativa antigua como piezas de una gran historia. Con el tiempo, Smith se dio cuenta de que estas tablillas contenían algo extraordinario, un poema épico que relataba las aventuras de un personaje legendario llamado Gilgamesh. Smith enfrentó un enorme desafío. Tuvo que descubrir una escritura antigua que ya nadie usaba y reconstruir una historia de fragmentos de tablillas antiguas. Uno de los momentos más emocionantes de esta aventura ocurrió cuando Smith encontró algunas similitudes entre la epopeya de Gilgamesh y la Biblia. La historia del diluvio no eran exactamente iguales, pero eran tan parecidas que hizo que la gente pensara si las historias mesopotámicas y las historias bíblicas podrían tener algunas conexiones. Ahora hablemos del método de Smith. Fue muy cuidadoso y siguió las reglas del lenguaje y el contexto de las tablillas para resolver las cosas. Pero aquí hay un giro interesante. La epopeya de Gilgamesh se encontró en la biblioteca de Ashurbanipal, había existido durante siglos y nos hace preguntarnos cuánto podría haber cambiado la historia a lo largo de los años. Pero incluso con eso en mente, tenga en cuenta que sigue siendo un recurso valioso cuando intentamos aprender sobre la historia. Ahora es el momento del tema del día. Gilgamesh, el legendario rey de Uruk, era un hombre gigante tanto en estatura como en leyenda. ¿Podría la tumba en esta foto ser suya? Una enorme estructura de piedra con sus intrincados tallados y sus imponentes columnas ciertamente sugiere que la tumba está ubicada en el corazón del desierto mesopotámico, donde una vez fluyó el río Éufrates. Desde entonces el río se ha secado, revelando la tumba al mundo por primera vez. El siglo anterior, la tumba no pudo evitar generar asombro y llevó a muchos a preguntarse: ¿qué secretos guarda? ¿Qué historias podrían contar las paredes? Estas son preguntas que tal vez nunca se respondan por completo, pero escuchamos sus opiniones en la sección de comentarios. Número 4. La búsqueda arqueológica de un legendario rey. Después de que George Smith hizo su increíble avance al descubrir la epopeya de Gilgamesh, la gente en el mundo de la arqueología estaba llena de preguntas y realmente querían saber si este legendario rey Gilgamesh era una persona real o simplemente un mito. Entonces, ¿cuál era la siguiente cosa lógica? Para hacerlo bien, pensaron en encontrar evidencia real que pudiera probar o refutar si Gilgamesh realmente existió y ¿dónde más comenzarían esta búsqueda además de buscar su tumba? Como ves en la historia misma, dice que Gilgamesh fue enterrado en algún lugar de la ciudad de Uruk, cerca del río Éufrates. La parte interesante es que supuestamente su tumba fue construida y las aguas del antiguo río se separaron después de su muerte, por lo que comenzaron una búsqueda para encontrar pistas en el mundo real que pudieran decirles si Gilgamesh era un verdadero personaje histórico, una figura mítica o simplemente un personaje de historias. El viaje para encontrar la tumba de Gilgamesh resultó ser bastante difícil. Como ves, la ciudad de Uruk había sido habitada durante miles de años y eso significó muchas capas de historia apiladas una encima de la otra. Imaginando determinar qué capa podría pertenecer a la época en la que vivió Gilgamesh. Fue un gran desafío en sí mismo. Los arqueólogos tuvieron que luchar con un problema complicado. Tuvieron que resolver si estaban buscando una tumba que coincidiera con las grandes descripciones de la epopeya o si sería algo más simple. Ahora, a pesar de todos estos desafíos, las primeras excavaciones trajeron algunos descubrimientos emocionantes. Encontraron objetos especiales con escrituras reales en ellos, enormes paredes y edificios que insinuaban mucha riqueza y poder, e incluso lugares de entierro con artefactos realmente geniales. No puedo decir con certeza si alguno de estos estaba relacionado con Gilgamesh. Estos hallazgos le dieron algunas pistas bastante buenas, lo que hizo que la idea de encontrar la tumba de Gilgamesh pareciera cada vez más probable a medida que excavaban más profundamente. Finalmente, en el año 2003, una expedición dirigida por un equipo de Alemania hizo un descubrimiento increíble e informaron que habían encontrado lo que creían que era toda la antigua ciudad de Uruk, incluido el lugar de descanso de su famoso rey. Estaba justo donde se pensaba que estaba rodeada por las aguas del río Éufrates antes de que el río cambiara su curso. Ahora aquí es donde se vuelve realmente interesante la afirmación que hicieron.
Dijeron que encontraron una tumba muy grande, lo que sugiere que la persona dentro de ella medía alrededor de 9 metros a 6 metros de altura, lo cual es increíblemente alto, como un gigante, y tal vez te preguntes, ¿por qué es esto importante? Bueno, es porque este tamaño encaja con la forma en que Gilgamesh fue descrito en la epopeya, como alguien que era 2/3 divino y 1/3 humano, alguien realmente imponente y más grande que la vida. Este hallazgo abrió discusiones intrigantes entre eruditos e historiadores que comenzaron a reflexionar en la posibilidad de gigantes en la historia antigua, lo que agrega una capa emocionante a la exploración de esta era histórica. Número 3. ¿Nefilim o no? A medida que exploramos el vasto reino de los textos e historias antiguas, a menudo nos topamos con narrativas que comparten temas similares, personajes o eventos. Un ejemplo notable de esto se puede encontrar cuando comparamos el relato bíblico de un grupo único de gigantes conocidos como los Nefilim con la epopeya de Gilgamesh. En ambos cuentos antiguos encontramos individuos extraordinarios que se destacan por su notable tamaño y su profunda influencia en las sociedades. Ahora habita esta intrigante conexión entre los Nefilim y Gilgamesh. Llevó a algunos a especular inicialmente que Gilgamesh podría haber sido uno de estos Nefilim. Es un rompecabezas cautivador que resalta cómo las historias de diferentes culturas antiguas a veces pueden contener similitudes inesperadas, lo que genera curiosidad y debate entre académicos y entusiastas. Igualmente, el término Nefilim hizo su aparición en el libro del Génesis, particularmente en la narración que tiene lugar antes del Gran Diluvio. En este texto antiguo, estos Nefilim son retratados como la descendencia de una unión única entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Es importante para aclarar que cuando el texto menciona a los hijos de Dios, en realidad se refiere a ángeles, no a humanos normales. Estos ángeles se rebelaron contra su morada celestial y tomaron forma humana para entablar relaciones con mujeres humanas. Esta unión inusual y prohibida condujo al nacimiento de los descendientes híbridos de los individuos que llegaron a ser conocidos como los Nefilim. Fueron descritos como poderosos y renombrados, pero también como individuos de gran maldad, por lo que, en esencia, los Nefilim fueron el resultado de esta conexión extraordinaria y antinatural entre ángeles y humanos, y dejaron una marca significativa en los ángeles. La narrativa de la época en que la presencia de los Nefilim y el gran mal que provocaron fueron citadas como razones importantes para el catastrófico diluvio global que casi acabó con toda la humanidad, excepto Noé y su familia. Se transmite explícitamente que los Nefilim fueron completamente aniquilados durante este diluvio que alteró el mundo. Algunas personas plantearon dudas acerca de que Gilgamesh fuera un Nefilim por una serie de razones de peso. En primer lugar, se decía que los Nefilim habían sido erradicados durante el diluvio, mientras que la epopeya de Gilgamesh se desarrolla en un mundo posterior al diluvio que había sido repoblado a través de los descendientes. En el caso de Noé, esta desalineación temporal hace que sea improbable que Gilgamesh sea un Nefilim. En segundo lugar, cuando nos fijamos en las características de los Nefilim, fueron descritos como la descendencia de seres celestiales y mujeres humanas. En contraste, Gilgamesh es retratado como 2/3 divino y 1/3 mortal. Si bien este linaje es indudablemente extraordinario, no coincide del todo con la descripción de un Nefilim, por lo que, aunque Gilgamesh pueda compartir ciertas similitudes con los Nefilim, como su imponente estatura y su linaje humano divino, difiere fundamentalmente en términos de su naturaleza y el contexto en el que se encuentra. Estas distinciones resaltan la singularidad de Gilgamesh en el ámbito de las historias y leyendas antiguas. Número 2. Artefactos y anomalías. Ahora sí, si consideramos la idea de que la tumba que se encontró en Irak realmente pertenece a Gilgamesh, se abren algunas posibilidades que invitan a la reflexión, lo que significaría que Gilgamesh existió después del diluvio, y esto se alinea con la línea de tiempo bíblica que también ubica eventos como la Torre de Babel, junto con la dispersión de la gente y la confusión de idiomas después del diluvio. Estas conexiones se agregan capas de intriga a lo histórico y mitológico, un rompecabezas que es la historia de Gilgamesh. Como se mencionó anteriormente, lo que llamó la atención de todos de inmediato fueron dos aspectos significativos de la tumba: su tamaño colosal y los huesos descubiertos dentro de ella. Estos huesos, suponiendo que sean de origen humano, presentaban un tamaño que desafía nuestra comprensión convencional. Las características esqueléticas de los individuos antiguos pueden revelar información valiosa sobre sus vidas, su salud en general e incluso sus roles en la sociedad.
Los informes iniciales arrojaron luz sobre el hecho de que los huesos encontrados dentro de la tumba eran notablemente grandes, pero aún mantenían proporciones consistentes con la anatomía humana. En otras palabras, representaban una figura humanoide, pero en una escala extraordinaria, mucho mayor de lo que normalmente asociamos con los seres humanos. Este intrigante descubrimiento insinúa la posibilidad de que existiera un individuo de la antigüedad que no solo era más grande que la norma, sino que también ocupaba un lugar único en la sociedad de su época. Cerca de los restos óseos bien conservados, también se desenterró una fascinante colección de artefactos, y cada uno de estos objetos conlleva conocimientos profundos sobre la cultura y la época a la que pertenecía el ocupante de la tumba. Las primeras evaluaciones sugirieron que estos artefactos reflejan la excepcional artesanía de Mesopotamia, incluyendo cerámica, joyería intrincada e incluso armamento básico. Estos artefactos tienen un doble propósito. En primer lugar, ofrecen una valiosa visión de la rica cultura de la antigua Mesopotamia, mostrando sus habilidades y expresiones artísticas. En segundo lugar, nos brindan un contexto crucial para que podamos interpretar el significado del individuo enterrado dentro de esta tumba. Entre estos hallazgos notables, uno en particular ha dejado desconcertados a los expertos: la presencia de inscripciones dentro de la tumba. Aunque estas inscripciones aún no han sido descifradas por completo, prometen revelar potencialmente detalles cruciales sobre la identidad de la persona que descansa dentro de la tumba. Vale la pena señalar las indicaciones de estatus real observadas dentro del contenido de la tumba. Entre ellas había diseños intrincadamente tallados en la superficie de la tumba, junto con lo que parecían ser restos de una corona o tocado. Estos elementos particulares implican fuertemente que el individuo enterrado dentro no era simplemente físicamente imponente, pero también ocupó una posición de considerable importancia social, potencialmente incluso un estatus real. Ahora consideremos la posibilidad de que esta tumba pertenezca a nada menos que a Gilgamesh, el renombrado rey de Uruk. Si ese fuera el caso, estos marcadores reales encajarían perfectamente, fortaleciendo aún más la conexión entre este descubrimiento y las legendarias epopeyas mesopotámicas. Es como si las piezas de este rompecabezas histórico se unieran y pintaran una imagen convincente de una figura antigua que jugó un papel fundamental en las historias y la historia de esa época. Número 1. Decodificando el modelo genético de los gigantes antiguos. Esos Nefilim siempre han sido fascinantes y un tema que los científicos y académicos se han tomado muy en serio hoy en día. Gracias a los avances de la ciencia, especialmente en el campo de la genética y el estudio del ADN, tenemos la oportunidad de explorar de este tema de una manera completamente nueva. Más allá de simplemente leer textos antiguos, echemos un vistazo profundo a lo que el análisis de ADN podría decirnos sobre estos misteriosos gigantes. Ahora, para cualquier estudio científico sobre los orígenes de estos gigantes, necesitaríamos algo físico con lo que trabajar, como sus restos reales. Así que imaginemos que en esta situación teórica realmente estos restos permanecen disponibles para la investigación científica. El análisis de ADN podría potencialmente enseñarnos muchas cosas que podríamos aprender sobre el origen de estos gigantes, como sus cuerpos eran diferentes de los humanos normales como nosotros y que los hacía únicos en el mundo del Homo sapiens. Si utilizamos el análisis de ADN, lo primero que descubriremos es de dónde vienen estos gigantes. Al observar sus genes, probablemente encontraríamos algunos signos genéticos realmente diferentes que los diferenciarían de los humanos normales. Estos podrían aparecer como patrones extraños en su código genético o combinaciones extrañas de genes, algo que nunca antes habíamos visto en ninguna criatura viviente. Además de su ADN de orígenes, también podría ayudarnos a comprender cómo se construyeron estos gigantes, si eran grandes y fuertes debido a ciertos genes que tenían, si tenían genes que les daban otras habilidades o cualidades especiales que nosotros hemos leído en historias. Básicamente, al estudiar su ADN podríamos descubrir algunos de los secretos detrás de su extraordinario tamaño y habilidades. Otra cosa crucial que tendríamos que hacer es comparar el ADN del gigante con el ADN humano. Esta comparación nos ayudaría a determinar cuánto de los gigantes en cuanto al código genético es el mismo que el nuestro y cuánto es totalmente exclusivo de ellos. También querríamos comparar su ADN con el de otras especies para asegurarnos de que no sean simplemente un tipo de subespecie humana. Estaríamos buscando marcadores especiales en su ADN que indican que los genes fueron fusionados o empalmados de una manera única.
Identificar estos marcadores requeriría un análisis cuidadoso porque podrían no coincidir con ninguna forma conocida de fusión genética vista en el mundo natural. Es como tratar de decodificar un mensaje oculto en sus genes que podría explicar sus características extraordinarias. Si bien el ADN nos da el manual de instrucciones, es importante saber que el medio ambiente también puede influir en cómo aparecen ciertos rasgos, por lo que sí, por ejemplo, los científicos pudieran estudiar no solo el ADN sino también los materiales circundantes alrededor del lugar donde se encontraron estos restos, podrían obtener pistas sobre lo que en el medio ambiente podría haber hecho diferentes a estos gigantes. Un aspecto clave de la investigación se centraría naturalmente en el inmenso tamaño del gigante. La genética podría ayudarnos a determinar si este tamaño fue el resultado de variaciones genéticas naturales o si podría estar relacionado hasta afecciones médicas como el gigantismo o la acromegalia, causadas por un exceso de hormonas del crecimiento. Comprender los factores genéticos detrás del tamaño del gigante podría proporcionar información crucial sobre si este individuo era un caso excepcional o si había otros como ellos en una población mayor de gigantes. Cuando comparamos el ADN de los gigantes con el ADN de las personas que viven hoy en día, podemos brindarnos una gran cantidad de información. Podemos ver qué es similar y qué es diferente e incluso podemos encontrar signos de enfermedades genéticas o condiciones que afectaron al gigante. Ahora es importante mantener la muestra de ADN segura para estudios futuros a medida que las técnicas científicas mejoren y avancen. Es posible que tengamos nuevas formas de profundizar aún más en el código genético de estos restos hipotéticos. Cada vez que descubrimos algo nuevo, agregamos otra capa de comprensión sobre estos gigantes, sus vidas y sus habilidades y tal vez incluso cómo encajan en las sociedades de su época. Es como descubrir secretos ocultos sobre el pasado con cada paso hacia adelante en nuestra investigación. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!